¿Te imaginas enfrentarte a los poderes de un rey malvado y a un pueblo que ha perdido su camino espiritual? Esta es la historia de Elías o Eliyá, la cual es tomada de la Biblia hebrea, un profeta valiente cuya fe y convicción desafiaron a la corrupción y la idolatría de su tiempo. Adéntrate en la fascinante narrativa de un hombre ordinario llamado a realizar hazañas extraordinarias por el poder divino. Imagina a Elías de pie en el Monte Carmelo, desafiando a los profetas de Baal en un enfrentamiento épico. ¿Qué pensamientos y emociones lo embargarían mientras enfrenta a 450 profetas en un duelo de fe y poder divino? Te invito a quedarte hasta el final del video, donde exploraremos más a fondo la vida y el legado de Elías y descubriremos las lecciones intemporales que podemos aplicar en nuestra propia búsqueda espiritual. Primera de Reyes capítulo 17. Eliyá, el profeta de Tisbe, un habitante de Gilead, dijo a Ahab: como Yahweh el Elohim de Israel vive, delante del cual yo estoy, no habrá lluvia ni rocío en los años por venir excepto por la palabra de mi boca. Entonces la palabra de Yahweh vino a él: vete de aquí, vuélvete al este, y escóndete en el Vadi Kerit cerca del Jardín. Beberás del arroyo, y yo he ordenado a los cuervos que te alimenten allí. Así que él fue y actuó de acuerdo a la palabra de Yahweh, él fue y vivió en el Vadi Kerit cerca del Jardín. Los cuervos le traían panes en las mañanas y carne en las tardes, y él bebía del arroyo. Después de un tiempo el arroyo se secó, porque no había llovido sobre la tierra. Entonces esta palabra de Yahweh vino a Eliyá, diciendo: levántate, ve a Tzarfat, una aldea en Sidón, y vive allí. Yo he ordenado a una viuda allí proveer para ti. Así que él salió y fue a Tzarfat. Al llegar a las puertas de la ciudad, él vio una viuda allí recogiendo ramas. Él la llamó: por favor, tráeme un poco de agua en una vasija para que yo pueda beber. Según ella iba a buscarla, él la llamó: por favor, tráeme un bocado de pan en tu mano. Ella respondió: como Yahweh tu Elohim vive, no tengo nada horneado, solo un puñado de harina en un recipiente y un poco de aceite en una vasija. Aquí estoy, recogiendo un par de ramas de madera, para poder ir y cocinarlos para mí y mis hijos. Después que hayamos comido eso, nosotros moriremos. Eliyá le dijo: no temas. Ve y haz lo que has dicho, pero primero usa un poco para hacerme una pequeña torta, y tráemela aquí. Después de eso, haz algo para ti y tus hijos. Porque esto es lo que Yahweh el Elohim de Israel dice: la harina del recipiente no escaseará, ni faltará aceite en la vasija, hasta el día que Yahweh mande lluvia sobre la tierra. Ella fue y actuó de acuerdo a lo que Eliyá había dicho, y ella, él y sus hijos comieron. El recipiente de harina no se agotó, ni disminuyó el aceite en la vasija, en cumplimiento a la palabra que Yahweh había hablado por medio de Eliyá. Un tiempo después, el hijo de la dueña de la casa se enfermó, su enfermedad fue incrementando en seriedad hasta que su aliento cesó. Ella dijo a Eliyá: ¿qué es lo que tienes contra mí, tu hombre de Elohim? ¿Viniste a mí solo para traer mis pecados a memoria y a matar a mi hijo? Dame a tu hijo, él le dijo a ella. Tomándolo de su regazo, él lo llevó a la habitación de arriba donde él se estaba quedando y lo acostó en su cama. Entonces él clamó en voz alta a Yahweh: Yahweh mi Elohim, ¿has traído también esta miseria sobre la viuda con la cual me estoy quedando, matando a su hijo? Él se extendió sobre el niño 3 veces y clamó a Yahweh: Yahweh mi Elohim, por favor, permite que el alma de este niño vuelva a él. Yahweh oyó el clamor de Eliyá, el alma del niño regresó a él, y revivió.
Eliyá tomó al niño, lo trajo de arriba, del cuarto donde se estaba quedando en la casa, y se lo dio a su madre, y Eliyá dijo, ¿ves? Tu hijo está vivo. La mujer respondió a Eliyá, ahora yo sé que tú eres un hombre de Elohim y que la palabra de Yahweh que tú hablas es la verdad. Primera de Reyes capítulo 18. Y después de muchos días, después del tercer año, la palabra de Yahweh vino a Eliyá, ve, preséntate a Ahab, y enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Cuando Eliyá fue a presentarse a Ahab, la hambruna en Chomrón era severa. Ahab llamó a Obadía, siervo de Yahweh, el administrador del palacio. Ahora, Obadía temía grandemente a Yahweh, y vino a suceder que cuando Izebel estaba asesinando a los profetas de Yahweh, Obadía tomó 100 profetas, los escondió en 2 cuevas, 50 en cada una, y los alimentaba con pan y agua. Ahab dijo a Obadía, vayamos por toda la tierra, y todos los manantiales y arroyos, quizá podamos encontrar hierba en algún sitio, para que podamos mantener los caballos y los mulos vivos y no perdamos todos los animales. Así que ellos dividieron entre sí el territorio a ser visitado. Ahab fue por un camino, y Obadía fue por otro camino. Obadía estaba solo en el camino, cuando de repente Eliyá se encontró con él. Obadía lo reconoció, cayó de bruces, y dijo, ¿es realmente tú, mi señor Eliyá? Él respondió, sí, soy yo, ve y dilo a tu amo, Eliyá está aquí. Obadía respondió, ¿de qué manera he pecado, que tú entregarías a tu siervo en las manos de Ahab para matarme? Vive Yahweh tu Elohim, que no puede haber una nación o reino donde mi amo no haya enviado para buscarte, y en cada reino o nación donde ellos dijeron, él no está aquí, él prendió fuego al reino y sus territorios, porque él no te encontró. Ahora tú dices, ve y dile a tu amo que Eliyá está aquí. Pero tan pronto como yo te deje, el ruaj de Yahweh te llevará yo no sé a dónde, así que cuando yo venga y le diga a Ahab, y él no te pueda encontrar, él me matará. Pero yo, tu siervo, he temido a Yahweh desde mi juventud, no le fue dicho a mi señor lo que yo hice cuando Izebel mató a los profetas de Yahweh, como yo escondí 100 de los profetas de Yahweh por 50 en cuevas y los alimenté con pan y agua. Ahora tú dices, ve y dile a tu amo, mira Eliyá está aquí, él me matará. Eliyá dijo, como Yahweh Tsebaot vive, delante del cual yo estoy, yo me presentaré a él hoy. Así que Obadía fue, encontró a Ahab, y le dijo, y Ahab fue a encontrarse con Eliyá. Cuando Ahab vio a Eliyá, Ahab le dijo, ¿eres realmente tú el pervertidor de Israel? Él respondió, yo no pervierto a Israel, tú lo has hecho, tú y la casa de tu padre, abandonando los mitzvot de Yahweh y siguiendo a los Baalim. Ahora bien, ordena a todo Israel que se congregue delante de mí en el monte Carmel, tierra de jardín, junto con los 450 profetas de vergüenza y los 400 profetas de acera que comen en la mesa de Izebel. Ahab envió la orden a toda la gente de Israel y congregó a los profetas juntos en el monte Carmel. Eliyá se acercó a todo el pueblo, y dijo, ¿hasta cuándo saltarán ustedes de un lado al otro? Si Yahweh es Elohim, síganlo, pero si es Baal, síganlo. El pueblo no le respondió ni una sola palabra. Entonces Eliyá dijo al pueblo, yo, solamente yo, soy el único profeta de Yahweh que ha quedado, mientras que los profetas de Baal son 450, y los profetas de Acera son 400. Que nos den 2 toros, y ellos pueden escoger el toro que quieren para ellos mismos. Entonces que lo corten en pedazos, lo pongan sobre la leña, pero no pongan fuego debajo de él.
This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Entonces, ustedes, clamen gritando en el nombre de sus dioses, y yo clamaré en el nombre de Yahweh, y el Elohim que responda con fuego, que sea el Elohim. Todo el pueblo respondió, la palabra que has hablado es buena. Entonces Eliyá dijo a los profetas de vergüenza, escojan un toro para ustedes, y lo preparan primero, porque hay muchos de ustedes. Entonces clamen en el nombre de su Dios, pero no pongan fuego debajo de él. Ellos tomaron el toro y lo prepararon y clamaron en el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, Baal, respóndenos. Pero no se oyó ninguna voz, y nadie respondió, según ellos brincaban alrededor del altar que ellos habían hecho. Alrededor del mediodía Eliyá comenzó a ridiculizarlos, griten más alto. Después de todo él es un Dios, ¿no es así? Quizá está meditando, o está dedicado a los negocios. Quizá está dormido y tienen que despertarlo. Así que gritaron más alto y comenzaron a rasgarse con espadas y cuchillos, como era su costumbre, hasta que la sangre chorreaba de ellos. Y profetizaron hasta que llegó el anochecer, hasta que fue hora para la ofrenda de la tarde. Eliyá habló con los profetas de las abominaciones, sepárense por ahora, yo ofreceré mi sacrificio. Y ellos se pararon a un lado. Entonces Eliyá dijo a todo el pueblo, vengan cerca de mí. Todo el pueblo vino cerca de él. Luego él reparó el altar de Yahweh que estaba arruinado. Eliyá tomó 12 piedras, conforme al número de tribus de los hijos de Jacob, a quien la palabra de Yahweh había venido, diciendo, tu nombre será Yisrael. Con las piedras él edificó un altar en el nombre de Yahweh, y reparó el altar que había sido destruido. Entonces él cavó una zanja alrededor del altar suficientemente honda para 2 medidas de grano. Arregló la leña partida en el altar que había hecho, dividió la ofrenda quemada completa y la puso sobre la leña, y la puso sobre el altar. Entonces dijo, llenen 4 vasijas con agua, y la derraman sobre la ofrenda quemada y sobre la leña. Ellos lo hicieron. Háganlo otra vez, él dijo, y ellos lo hicieron de nuevo. Háganlo una tercera vez, les dijo, y ellos lo hicieron una tercera vez. Ahora el agua fluía alrededor del altar y había llenado la zanja de agua. Entonces, cuando llegó el momento para ofrecer la ofrenda de la tarde, Eliyá el profeta se acercó y clamó en voz alta a los cielos, Yahweh, Elohim de Abraham, Yitzhak y Yisrael, que se sepa hoy que tú eres Elohim en Yisrael, y que yo soy tu siervo, y que yo he hecho todas las cosas hoy por amor a ti. Óyeme, Yahweh, óyeme, para que este pueblo pueda saber que tú, Yahweh, eres Elohim, y que tú estás volviendo sus corazones a ti. Entonces el fuego de Yahweh cayó del cielo. Devoró la ofrenda quemada completa, la leña, las piedras y el polvo, y se lamió el agua de la zanja. 142. Cuando todo el pueblo lo vio, ellos cayeron de bruces, y dijeron, verdaderamente Yahweh es Elohim. Yahweh es Elohim. Eliyá dijo al pueblo, agarren los profetas de Baal. No dejen que ni uno escape. Ellos los agarraron, y Eliyá los llevó al Vadi Kison y los mató allí. Entonces Eliyá dijo a Ahab, levántate, come y bebe, porque yo oigo el sonido de lluvia fuerte. Ahab subió a comer y beber,
mientras Eliyá subió a la cumbre del Carmel. Él se inclinó a tierra y puso su rostro entre sus rodillas. Ahora, él dijo a su sirviente, «Sube y mira hacia el mar». Él subió, miró y dijo, «No hay nada allí». 7 veces él dijo, «Ve otra vez». La 7ª vez el sirviente dijo, «Ahora hay una nube viniendo del mar, no es más grande que la planta del pie de un hombre». Eliyá dijo, «Sube y dile a Ahab, prepara tu carruaje, y desciende de la montaña antes que la lluvia te detenga». Un poco después, el cielo se puso negro con nubes y viento, y una lluvia fuerte comenzó a caer. Y Ahab lloró, y fue a Jezreel. La mano de Yahweh estaba sobre Eliyá, el ruaj de profecía. Él se puso su ropa y corrió delante de Ahab hasta la entrada de Jezreel. Primera de Reyes capítulo 19. Ahab le dijo a Izebel su esposa todo lo que Eliyá había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Izebel envió un mensajero a decir a Eliyá, «Si tú eres Eliyá y yo soy Izebel, me hagan los dioses cosas terribles a mí y, además, peor es si para esta hora mañana no hago tu vida como la vida de uno de ellos». Y Eliyá temió, él se levantó y huyó por su vida. Cuando él llegó a Beerseba, en Yahudá, dejó a su sirviente allí, pero él fue un día más adentro del desierto, hasta que llegó a un árbol de enebro. Se sentó debajo de él y oró por su propia muerte. «Basta». Él dijo, «Ahora, Yahweh, toma mi vida. ¿No soy yo mejor que mis padres?». Entonces se acostó debajo del enebro y se durmió. De repente, un malaj le tocó, y le dijo, «Levántate y come». Él miró, y allí junto a su cabeza había una torta sobre las piedras calientes y una vasija de agua. Él comió y bebió, entonces se acostó otra vez. El malaj de Yahweh vino otra vez, una segunda vez, le tocó y dijo, «Levántate y come, o el viaje será demasiado para ti». Él se levantó, comió y bebió, y, por el vigor de esa comida, viajó por 40 días y noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Elohim. Y entró en una cueva y descansó allí. Entonces la palabra de Yahweh vino a él le dijo, «¿Qué estás haciendo aquí, Eliyá?». Él respondió, «Yo he sido muy celoso por Yahweh Elión, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, quebrado tus altares y matado a tus profetas con la espada. Ahora yo soy el único que he quedado, y están tras de mí para matarme también». Él dijo, «Sal fuera y ponte en el monte delante de Yahweh», y allí en ese momento Yahweh pasó. Un gran y poderoso viento irrumpió contra las montañas y rompió las rocas en pedazos delante de Yahweh, pero Yahweh no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero Yahweh no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego se desató, pero Yahweh no estaba en el fuego. Y después del fuego la voz de una brisa delicada. Cuando Eliyá la oyó, cubrió su rostro con su manto, fue afuera y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz vino a él, y dijo, «¿Qué estás haciendo aquí, Eliyá?». Él respondió, «Yo he sido muy celoso por Yahweh Elión, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, quebrado tus altares y matado a tus profetas con la espada. Ahora yo soy el único que queda, y están tras de mí para matarme también». Yahweh le dijo, «Regresa por el camino del desierto de Dammesec. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey sobre Aram. También unge a Jehú el hijo de Nimsi para que sea rey sobre Israel, y unge a Elisa, Elohim es salvación, el hijo de Safat de Abel, Mejola para que sea profeta en tu lugar».
Y vendrá a suceder que Jehú matará a cualquiera que escape la espada de Hazael, y Elisa matará a cualquiera que escape la espada de Jehú. Aún, tú dejarás que quede en 7,000 hombres en Israel, toda rodilla que no se haya doblado ante Baal y toda boca que no lo haya adorado. Y él salió y encontró a Elisa el hijo de Safat. Él estaba arando con una yunta de 12 bueyes. Él mismo estaba detrás de la 12ª. Eliyá fue a él y echó su manto sobre él. Él dejó los bueyes, corrió tras Eliyá, y dijo: por favor déjame besar a mi padre y mi madre de despedida, entonces te seguiré. Él respondió: ve, pero regresa, por lo que te he hecho yo. Elisa dejó de seguirlo, entonces tomó la yunta de bueyes, los mató, cocinó su carne sobre las yuntas de madera de los bueyes y la dio a la gente para comer. Entonces se levantó, fue tras Eliyá y le ministraba. Primera de Reyes capítulo 20. Ahora, Ben-Hadad reunió a todo su ejército, con él estaban 32 reyes, aparte de los caballos y carruajes. Entonces él marchó sobre Chomrón y puso asedio sobre ella. Él envió mensajeros dentro de la ciudad a Ahab rey de Israel para decirle: aquí está el mensaje de Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, también tus esposas y tus hijos son míos. El rey de Israel respondió: así como tú dices, señor rey, yo soy tuyo, junto con todo lo que poseo. Los mensajeros regresaron, y dijeron: he aquí la respuesta de Ben-Hadad, yo te envié un mensaje que entregaras tu plata y tu oro, esposas e hijos a mí. Pero yo enviaré mis sirvientes a ti mañana alrededor de esta hora, ellos registrarán tu casa y las casas de tus sirvientes, y todos los objetos deseados por sus ojos sobre los cuales pongan sus manos, ellos agarrarán y se llevarán. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos de la tierra, y dijo: tomen nota ahora y consideren. ¿Ven cómo este hombre está tratando de causar aflicción? Primero, él demandó mis esposas, hijos e hijas, plata y oro, y yo no le negué a él mi plata y mi oro. Todos los ancianos y todo el pueblo le dijeron a él: no escuches y no consientas. Así que él dijo a los mensajeros de Ben-Hadad: digan a mi señor el rey, yo haré lo que me dijiste la primera vez, pero esto no lo puedo hacer. Los mensajeros se fueron y le llevaron la respuesta a él. Ben-Hadad entonces envió este mensaje a él: los dioses me hagan cosas terribles y peores también si hay suficiente polvo en Chomrón para dar a mis seguidores un puñado. El rey de Israel respondió: que sea suficiente, que el jorobado no se jacte como aquel que está erguido. Sucedió que Ben-Hadad recibió este mensaje cuando él estaba bebiendo, él y sus reyes, en las tiendas de campo. Él ordenó a sus sirvientes: tomen posiciones de batalla. Así que ellos se alistaron para atacar la ciudad. En ese momento un profeta se acercó a Ahab rey de Israel, y dijo: aquí está lo que Yahweh dice, ¿has visto esta gran multitud? Yo te la entregaré en tus manos hoy, entonces tú sabrás que yo soy Yahweh. Ahab preguntó: ¿quién nos derrotará? Él respondió: esto es lo que Yahweh dice, los jóvenes que sirven a los gobernadores de las provincias. Él preguntó: ¿quién comenzará la batalla? Él respondió: tú la comenzarás. Él contó los jóvenes de los gobernadores de las provincias, había 230. Después de eso, él contó todo el pueblo de Israel, todos los hombres en forma para la guerra, había 7,000. Ellos salieron al mediodía. Ben-Hadad estaba bebiendo hasta quedar sin sentido en Sucot, él y los reyes, los 32 reyes que eran sus aliados.
los hombres de los gobernadores de las provincias salieron primero. Ben-Hadad, rey de Aram, mandó a pedir información, y ellos reportaron: hombres han salido de Chomron. Él dijo: si vienen en Salom, tómenlos vivos, y si vienen para guerra, tómenlos vivos. Y que los hombres de los gobernadores de las provincias no salgan de la ciudad. Y la fuerza que estaba detrás de ellos, cada uno mató al hombre junto a él. Y cada uno una segunda vez mató al hombre junto a él. Aram huyó y Israel los persiguió. Aún Ben-Hadad, rey de Aram, escapó sobre el caballo de un jinete. El rey de Israel salió y tomó los caballos y los carruajes, infligiendo una gran matanza sobre Aram. Después de eso, el profeta se acercó al rey de Israel y le dijo: ve y reagrupa tus fuerzas, y piensa cuidadosamente lo que hacer, porque el año que viene en este tiempo el rey de Aram renovará su ataque. Mientras tanto, los sirvientes del rey de Aram le dijeron a él: el Elohim de Israel es un Elohim de las montañas, no un Elohim de los valles, por eso ellos prevalecieron sobre nosotros. Pero si peleamos contra ellos en la llanura, seguramente prevaleceremos contra ellos. También haz esto: despide a todos los reyes de sus mandos, y pon príncipes en su lugar. Entonces te daremos otro ejército de acuerdo al ejército que fue destruido, caballo de acuerdo a caballo, caballería de acuerdo a caballería, y carruaje de acuerdo a carruaje. Pelearemos contra ellos en tierra plana y seguramente prevaleceremos contra ellos. Él escuchó a la voz de ellos y actuó de acuerdo con eso. En el mismo tiempo el siguiente año, Ben-Hadad reunió el ejército de Aram y subió a Afec para guerrear contra Israel. Y los hijos de Israel fueron numerados, y fueron a encontrarse con ellos, y Israel acampó delante de ellos, lucía como 2 manadas de cabras, mientras que Aram llenaba la tierra. En este momento, un hombre de Elohim se acercó, y dijo al rey de Israel: aquí está lo que Yahweh dice, porque Aram dice que Yahweh es un Elohim de las montañas pero no Elohim de los valles. Yo entregaré en sus manos este ejército inmenso. Entonces ustedes sabrán que yo soy Yahweh. Ellos permanecieron en el campamento uno frente al otro por 7 días. Al 7º día, la batalla comenzó, y los hijos de Israel mataron 100,000 soldados de Aram en un solo día. El resto huyó a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre 27,000 hombres que habían quedado. Ben-Hadad huyó a la ciudad y se refugió en una habitación interna, en un armario. Y él dijo a sus sirvientes: yo sé que los reyes de la casa de Israel son reyes misericordiosos, pongámonos saco de cilicio alrededor de nuestras cinturas y sogas en nuestras cabezas, y salgamos al rey de Israel, si de cualquier forma él salvará nuestras almas vivas. Así que ellos se pusieron cilicio alrededor de sus cinturas y sogas en sus cabezas, fueron al rey de Israel, y dijeron: tu siervo Ben-Hadad dice: deja que nuestras almas vivan. Yo te imploro. Él respondió: ¿está aún vivo? Él es mi hermano. Los hombres tomaron esto como una indicación promisoria y ofrecieron libaciones, y tomaron la palabra de su boca: sí, Ben-Hadad es tu hermano. Entonces Ahab dijo: vayan y tráiganlo aquí. Y Ben-Hadad salió a él. Y causaron que fuera a él en su carruaje. Ben-Hadad le dijo: yo devolveré las ciudades que mi padre tomó de tu padre. Y harás calles para ti en Damasec, como mi padre hizo calles en Chomron. Si haces este pacto, dijo Ahab, yo te liberaré. Así que hizo un pacto con él y lo liberó. Uno de los miembros de los profetas le dijo uno al otro: por la palabra de Yahweh, pégame. Pero el hombre rehusó pegarle. Entonces le dijo:
porque no escuchaste la voz de Yahweh, en el momento que me dejes un león te matará. Tan pronto lo dejó un león lo encontró y lo mató. El profeta fue a otro hombre, y le dijo, pégame. El hombre le pegó y lo hirió. El profeta se fue y esperó al rey en el camino, con una venda sobre los ojos. Según el rey pasaba, él llamó al rey, y dijo, tu siervo estaba en camino hacia lo recio de la batalla cuando alguien se volvió, me trajo un hombre, y me dijo, guarda a este hombre. Si se escapa, tú pagarás por su vida con la tuya, o pagarás 60 libras de plata. Pero mientras tu siervo estaba ocupado con una cosa y la otra, él desapareció. El rey de Israel le dijo, pues esa es tu sentencia, tú mismo la has pronunciado. Rápidamente él removió la venda de sus ojos, y el rey de Israel lo reconoció como uno de los profetas. Entonces él dijo al rey, aquí está lo que Yahweh dice, porque tú has dejado escapar al hombre que te entregué en tus manos para que lo destruyeras, pagarás con tu vida por su vida y con tu pueblo por su pueblo. El rey de Israel regresó a Chomrón condenado y desanimado. Primera de Reyes capítulo 21. Un tiempo después, sucedió un incidente que envolvió a Nabot el Jizreelí. Él poseía una viña en Jizreel, cerca de la era de Ahab rey de Chomrón. Ahab habló con Nabot, y dijo, dame tu viña para que pueda tenerla como huerto de vegetales, porque está cerca de mi casa. A cambio yo te daré una mejor viña, o, si tú prefieres, te daré su valor monetario, el precio de esta tu viña, y yo la tendré por huerto de vegetales. Pero Nabot dijo a Ahab, no lo permita Yahweh que yo te dé la heredad de mis padres. El ruaj de Ahab estaba afligido, y él se tendió en su cama, y no comió pan. Izebel su esposa fue, y le dijo, ¿por qué está tu ruaj afligido que rehusas comer pan? Él le respondió, porque hablé con Nabot el Jizreelí, y le dije, véndeme tu viña por dinero, o, si tú prefieres, yo te daré otra viña por ella. Pero él respondió, no te daré la herencia de mis padres. ¿Eres tú el rey de Israel o no? Preguntó su esposa Izebel. Levántate, come pan, y sé tu propio amo. Yo te daré la viña de Nabot el Jizreelí. Así que ella escribió una carta en el nombre de Ahab, la selló con el sello de él y mandó la carta a los ancianos y los nobles de la ciudad donde Nabot vivía. En la carta ella escribió, proclamen un ayuno y den a Nabot el asiento de honor entre el pueblo. Hagan que 2 hombres, hijos de transgresores, se sienten frente a él y que lo acusen públicamente de blasfemar a Elohim y al rey. Entonces lo sacan afuera y lo apedrean a muerte. Los ancianos y los nobles de la ciudad donde él vivía hicieron como Izebel había escrito en las cartas que ella les mandó. Ellos proclamaron un ayuno y dieron a Nabot el asiento de honor entre el pueblo. Los 2 hombres, hijos Belial, a Satán, vinieron y se sentaron frente a él y dieron testimonio contra Nabot diciendo, Nabot bendijo a Elohim y al rey. Así que lo llevaron fuera y lo apedrearon de muerte. Entonces enviaron un mensaje a Izebel, Nabot ha sido apedreado de muerte. Cuando Izebel oyó que Nabot había sido apedreado de muerte, dijo a Ahab, levántate y toma posesión de la viña que Nabot el Jizreelí rehusó venderte, porque Nabot ya no está vivo, él está muerto. Cuando Ahab oyó que Nabot estaba muerto, rasgó sus vestiduras y se puso cilicio, pero después se dispuso a ir a la viña de Nabot el Jizreelí para tomar posesión de ella. Pero la palabra de Yahweh vino a Eliyá de Tisbe, levántate, desciende a encontrarte con Ahab rey de Israel, quien vive en Chomrón. Ahora mismo él está en la viña de Nabot,
Él ha ido allí para tomar posesión de ella. Esto es lo que le dirás: aquí está lo que Yahweh dice, tú has cometido asesinato, y ahora estás robando la propiedad de la víctima. También le dices: aquí está lo que Yahweh dice, en todo lugar donde los cerdos y los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre y las prostitutas se lavarán en tu sangre. Ahab dijo a Eliyá, mi enemigo: ¿me has encontrado? Él respondió: sí, te he encontrado, porque perversamente te has vendido para obrar el mal a los ojos de Yahweh, para provocarlo a ira. Aquí está lo que Yahweh dice: estoy trayendo desastres sobre ti. Prenderé un fuego tras de ti, yo totalmente destruiré todos los que orinan contra la pared de Ahab, ya sea esclavo o libre en Israel. Haré tu casa como la casa de Yarobeam el hijo de Nebat y como la casa de Baasa el hijo de Ahijah por las provocaciones con las que me has provocado y causado a Israel pecar. Yahweh también dijo esto acerca de Izebel: los perros devorarán a Izebel junto a la fortificación de Israel. Si alguno del linaje de Ahab muere en la ciudad, los perros se lo comerán; si muere en el campo, las aves del aire se lo comerán. Pero Ahab obró perversamente, en que se vendió a sí mismo para hacerlo maldito a la vista de Yahweh, pues su esposa lo llevó extraviado. Su comportamiento siguiendo ídolos fue groseramente abominable. Él hizo todo lo que los Emori habían hecho, quienes Yahweh echó delante de los hijos de Israel. Ahab, al oír estas palabras, rasgó sus ropas, lloró, se vistió de cilicio y ayunó. Él se puso cilicio también el día que golpeó a Nabot el Jizreelí, y siguió por su camino. Entonces la palabra de Yahweh vino a las manos de Eliyá de Tisbe referente a Ahab. Yahweh dijo: ¿ves cómo Ahab se ha humillado al corazón delante de mí? Puesto que se ha humillado delante de mí, no traeré este mal durante su vida, sino durante la vida de su hijo traeré el mal. Primera de Reyes capítulo 22. Por 3 años no hubo guerra entre Aram y Israel. Entonces, en el tercer año, Jehoshafat rey de Judá vino al rey de Israel. El rey de Israel dijo a sus siervos: ¿están ustedes percatados que Ramot Gilead nos pertenece a nosotros? ¿Aún no estamos haciendo nada para recobrarlo del rey de Aram? Él dijo a Jehoshafat: ¿vendrás conmigo a atacar a Ramot Gilead? Jehoshafat respondió al rey de Israel: yo estoy contigo completamente, piensa de mis tropas y caballos como tuyos. Pero Jehoshafat dijo al rey de Israel: primero debemos buscar la palabra de Yahweh. Así que el rey de Israel reunió a los profetas, cerca de 400 hombres. ¿Debo atacar a Ramot Gilead?, les preguntó, ¿o debo de esperarme? Ellos dijeron: ataca, Adonai lo entregará al rey. Pero Jehoshafat dijo: aparte de estos, ¿no hay aquí un profeta de Yahweh a quien podríamos consultar? El rey de Israel dijo a Jehoshafat: sí, hay un hombre por medio del cual podemos consultar a Yahweh, Mijayá el hijo de Jimla, pero yo lo odio, porque él no profetiza buenas cosas para mí, sino malas. Jehoshafat respondió: el rey no debía decir tal cosa. Entonces el rey de Israel llamó a un eunuco, y dijo: deprisa, trae a Mijayá el hijo de Jimla. Ahora, el rey de Israel y Jehoshafat el rey de Judá estaban cada uno sentados en su trono, vestidos de sus ropas reales, en el umbral en la entrada de la puerta de Chomrón, y todos los profetas estaban allí, profetizando en su presencia. Siquilla el hijo de Kenaana se había hecho unos cuernos de hierro, y dijo: esto es lo que Adonai dice: con esto acornearás a Aram hasta que estén destruidos. Todos los profetas profetizaron la misma cosa,
sube y ataca a Ramot Gilead. Tendrás éxito, porque Adonai lo entregará al rey. El mensajero que había ido a llamar a Mijaya le dijo a él: aquí está, ahora, los profetas hablan bueno con una sola boca para el rey. Por favor, que tu palabra sea como la de ellos, di algo bueno. Pero Mijaya respondió: como Yahweh vive, lo que Yahweh me diga, eso es lo que diré. Cuando él llegó al rey, el rey le preguntó: Mijaya, ¿debemos subir a atacar a Ramot Gilead, o debemos esperar? Él respondió: This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Suban, ustedes tendrán éxito, Yahweh les entregará al rey. El rey le dijo: ¿cuántas veces te tendré que advertir que no me digas nada sino la verdad en el nombre de Yahweh? Entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido sobre las colinas como ovejas sin pastor. 166, y Yahweh dijo: no es Elohim amo de estos, que todos vayan a casa en Salom. El rey de Israel dijo a Jehoshafat: ¿no te dije que él no profetizaría buenas cosas acerca de mí, sino malas? Mijaya continuó: por lo tanto, oigan la palabra de Yahweh. Yo vi al Elohim de Israel sentado en su trono con todo el ejército del cielo parado junto a él a su derecha y a su izquierda. Yahweh preguntó: ¿quién engañará a Ahab que vaya a su muerte en Ramot Gilead? Uno de ellos dijo: hazlo de esta forma, y de esta, hazlo de aquella forma. Entonces un ruach salió y se puso delante de Yahweh, y dijo: yo lo engañaré. Yahweh preguntó: ¿cómo? Y él respondió: yo iré y seré el ruach engañador en las bocas de todos sus profetas. Yahweh dijo: tendrás éxito en engañarlo. Ve y hazlo. Así que Yahweh ha puesto un ruaj engañador en las bocas de todos estos profetas. Mientras tanto, Yahweh ha ordenado desastre para ti. Entonces Tzikilla, el hijo de Kenaana, subió, golpeó a Mijaya en el rostro, y dijo: ¿y qué clase de ruaj de Yahweh ha hablado en ti? Mijaya dijo: te enterarás el día cuando vayas a una habitación interior tratando de esconderte. El rey de Israel dijo: agarren a Mijaya, y llévenlo de regreso a Amón el gobernador de la ciudad y a Joas el hijo del rey. Digan: el rey dice que pongan a este hombre en prisión, y le den de comer solamente pan de aflicción y agua, hasta que yo regrese en Salom. Mijaya dijo: si regresas en Salom del todo, Yahweh no ha hablado por medio de mí. Así que el rey de Israel y Jehoshafat rey de Yehudá fueron a Ramot Gilead. El rey de Israel dijo a Jehoshafat: yo me disfrazaré y entraré en la batalla, pero tú, ponte mis vestiduras. Así que el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Ahora bien, el rey de Aram había ordenado a 32 comandantes de carruajes: no ataquen a nadie, sea de alto rango o bajo, solo al rey de Israel. Así que cuando los comandantes de los carruajes vieron a Jehoshafat, dijeron: este debe ser el rey de Israel, y se volvieron a atacarlo. Pero Jehoshafat clamó, y los comandantes de los carruajes vieron que él no era el rey de Israel, así que dejaron de perseguirlo. Sin embargo, un soldado lanzó una flecha con buena puntería e hirió al rey de Israel entre los pulmones y el pectoral. El rey dijo al cochero: da la vuelta, y sácame de la batalla, me estoy desmayando por mis heridas. Pero la batalla había arreciado aquel día,
y ellos sostuvieron al rey parado en su carruaje frente a Aram hasta que murió en la tarde, con la sangre chorreando de su herida y cayendo en el piso del carruaje. Alrededor de la puesta del sol, un clamor se extendió por los rangos, todos los hombres a sus propios pueblos. Todos los hombres a sus propias tierras, porque el rey murió. Y ellos vinieron a Chomron, y sepultaron al rey en Chomron. Lavaron el carruaje en el estanque de Chomron, y los cerdos y los perros lamieron su sangre, y las prostitutas se lavaron con la sangre, guardando la palabra que Yahweh había hablado. Y el resto de los hechos de Ahab, todos sus logros, el palacio de marfil que edificó y todas las ciudades que edificó están escritos en los anales de los reyes de Israel. Así que Ahab durmió con sus padres y Ahazías su hijo reinó en su lugar. Jehoshafat el hijo de Asa comenzó su reinado sobre Yehudá en el 4º año de Ahab rey de Israel. Jehoshafat tenía 35 años de edad cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Azuba la hija de Silgi. Él caminó en toda la senda de su padre Asa y no se volvió de ella, haciendo lo que era recto a los ojos de Yahweh, a pesar que los lugares altos no fueron removidos, el pueblo aún sacrificaba y presentaba ofrendas en los lugares altos. Jehoshafat estaba en Salom con el rey de Israel. Y el resto de los hechos de Jehoshafat, todo el poder que demostró y cómo hizo la guerra están escritos en los anales de los reyes de Yehudá. Limpió la tierra de los hombres y mujeres prostitutas de culto que permanecieron desde los tiempos de su padre Asa. Previamente no había rey en Edom, pero ahora un diputado fue hecho rey. Jehoshafat edificó un barco de Tarsís grande para ir a Ofir por oro, pero no hizo la navegación, porque naufragaron en Etzión-Geber. Ahazía el hijo de Ahab sugirió a Jehoshafat que sus hombres debían ir al mar con los hombres de Jehoshafat, pero Jehoshafat no estuvo de acuerdo. Jehoshafat durmió con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David su padre, y Joram, su hijo reinó en su lugar. Ahazía el hijo de Ahab comenzó su reinado sobre Israel en Chomron en el 17º año de Jehoshafat rey de Yehudá, y reinó 2 años sobre Israel. Él hizo lo maldito a los ojos de Yahweh, caminando en la senda de Ahab su padre, y en la senda de Isabel su madre y en los pecados de Yarobeam el hijo de Nebat, quien causó a Israel pecar. Él también sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a Yahweh el Elohim de Israel, de acuerdo a todo lo que había sido hecho antes de él. Segunda de Reyes capítulo 1. Después de la muerte de Ahab, Moab se rebeló contra Israel. Cuando Ahazía cayó por el enrejado de la cámara superior, azotea, de Chomron, yacía herido, él envió mensajeros, y les dijo: vayan a consultar a Baal-Zebub el dios de Ecrón, y pregunten si me recuperaré de esta herida. Pero un malaj de Yahweh dijo a Eliyá de Tisbe: levántate e intercepta a los mensajeros de Ahazía rey de Chomron, y pregúntales: ¿es porque no hay Elohim en Israel que ustedes están en camino a consultar a Baal-Zebub el dios de Ecrón? Pero no sucederá así, por lo tanto, Yahweh dice: tú nunca dejarás la cama donde estás acostado, de cierto morirás. Entonces Eliyá fue y lo dijo a ellos. Los mensajeros regresaron a Ahazía, y él les preguntó: ¿por qué han regresado? Ellos le respondieron: un hombre vino a encontrarse con nosotros. Él nos dijo que nos fuéramos y regresáramos al rey que nos envió, y le dijéramos: aquí está lo que Yahweh dice: ¿es porque no hay Elohim en Israel que estás enviando a consultar a Baal-Zebub el dios de Ecrón? No será así. La cama donde yaces, no saldrás de ella, porque de cierto morirás. Él les preguntó:
el hombre que vino a encontrarse con ustedes, y les dijo todas estas cosas, ¿qué clase de hombre era? Él era un hombre con mucho pelo. Ellos le respondieron, con un cinto de cuero alrededor de su cintura. Él dijo, fue Eliyá de Tisbe. Entonces el rey envió un comandante de 50 a Eliyá, junto con sus 50 hombres. Eliyá estaba sentado en la cumbre de una montaña. El comandante subió a él, y dijo, hombre de Elohim, el rey dice que desciendas. Eliyá respondió al comandante de 50, si soy de hecho un hombre de Elohim, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50 hombres. Y fuego descendió del cielo y los devoró a él y a sus 50. El rey le envió a otro comandante de 50, junto con sus 50 hombres. Él le dijo, hombre de Elohim, el rey dice, desciende inmediatamente. Eliyá les respondió, si de hecho soy un hombre de Elohim, que descienda fuego del cielo y te consuma, junto con tus 50 hombres. Y fuego descendió del cielo y lo devoró a él y sus 50. El rey envió a un tercer comandante de 50, con sus 50 hombres. El tercer comandante de 50 subió, se acercó a Eliyá, y cayó de rodillas delante de él. Él le suplicó, hombre de Elohim, por favor, que mi vida y la vida de estos 50 sea preciosa ante tus ojos. Yo sé que fuego descendió del cielo y consumió a los otros dos comandantes con sus 50 hombres, pero ahora, que mi vida sea preciosa ante tus ojos. El malaj de Yahweh dijo a Eliyá, desciende con él, no temas de ellos. Así que él descendió y fue con él al rey. Eliyá dijo al rey, he aquí lo que Yahweh dice, tú enviaste mensajeros para consultar a Baal-Zebub el dios de Ecrón. ¿Es porque no hay Elohim en Israel que puedas consultar? No será así, nunca dejarás la cama donde estás acostado, de cierto morirás. Así que murió, guardando la palabra de Yahweh hablada por medio de Eliyá. Y el resto de los hechos de Ahazía están escritos en los anales de los reyes de Israel. Segunda de Reyes capítulo 2. El tiempo llegó para que Yahweh llevara a Eliyá al cielo en un torbellino. Eliyá y Elisa salieron de Gilgal, cuando Eliyá dijo a Elisa, por favor espera aquí, porque Yahweh me ha enviado hasta Beit-El. Pero Elisa dijo, como Yahweh vive, y como tu alma vive, yo no te dejaré. Así que ellos descendieron a Beit-El. Los talmidim de los profetas que estaban en Beit-El salieron a Elisa, y le dijeron, ¿sabes tú que Yahweh te está quitando a tu señor hoy? Sí, lo sé. Él respondió, no digan nada más. Eliyá le dijo, Elisa, por favor espera aquí, porque Yahweh me ha enviado a Jerijo. Él respondió, como Yahweh vive, y como tu alma vive, yo no te dejaré. Así que llegaron a Jerijo. Los talmidim de los profetas que estaban en Jerijo se acercaron a Elisa, y le dijeron a él, ¿sabes tú que Yahweh está quitando de tu cabeza a tu amo hoy? Sí, lo sé. Él respondió, no digan más. Eliyá le dijo a él, por favor espera aquí, porque Yahweh me ha enviado al Jardín. Él respondió, como Yahweh vive y como tu alma vive, yo no te dejaré. Así que los dos siguieron. 50 hombres de los talmidim de los profetas fueron y se pararon para observarlos desde la distancia, mientras ellos estaban junto al Jardín. Entonces Eliyá tomó su manto, lo enrolló y golpeó con él el agua, y el agua se dividió hacia la izquierda y hacia la derecha, así ellos cruzaron sobre tierra seca. Después, cuando estaban cruzando, Eliyá le dijo a Elisa, dime lo que puedo hacer por ti antes de que sea llevado de ti.
Elisa dijo, por favor, que una doble porción de tu ruach sea sobre mí. Él respondió, tú has pedido cosa difícil. No obstante, si tú me ves cuando sea quitado de ti, te será dado lo que has pedido, pero si no, no te será dado. De repente, mientras ellos estaban caminando y hablando, apareció un carruaje de fuego con caballos de fuego, y los separó a los dos el uno del otro. Elías subió al cielo en el torbellino. Elisa lo vio, y clamó, mi padre. Mi padre. Los carruajes y jinetes de Israel. Entonces él lo perdió de vista. Agarrando sus ropas, él las rasgó al medio. Entonces recogió el manto de Elías, que se había caído de él sobre Elisa, regresó y se paró a la orilla del Jardín, tomó el manto que se había caído de Elías, golpeó el agua, y dijo, ¿dónde está Yahweh, el Elohim de Elías? Pero cuando él golpeó el agua, se dividió hacia la izquierda y hacia la derecha, entonces Elisa cruzó. Cuando los talmidim de los profetas que estaban en Jerijo en el lado opuesto, lo vieron a la distancia, dijeron, el ruaj de Elías sí descansa sobre Elisa. Avanzando para recibirle, ellos cayeron de bruces e hicieron reverencia delante de él, y le dijeron, mira, tus siervos incluyen 50 hombres fuertes. Por favor déjalos ir a buscar a tu Señor, en el evento que el ruaj de Yahweh lo haya alzado y lo haya depositado en el Jardín, o sobre alguna montaña o en una de las colinas. Él respondió, no los envíen. Pero ellos siguieron presionándolo, hasta que finalmente, abochornado, él les dijo que los enviaran. Así que enviaron a 50 hombres. Por 3 días ellos buscaron, pero no lo encontraron. Al regresar a él donde él estaba esperando en Jerijo, les dijo, yo les dije que no fueran, ¿no es así? Los hombres de la ciudad dijeron a Elisa, mi señor puede ver que esta es una ciudad placentera para habitar, pero el agua es mala, la tierra estéril. Tráiganme una vasija nueva, él dijo, y pongan sal en ella. Ellos se la trajeron. Él fue a la fuente de agua, echó sal en ella, y dijo, esto es lo que Yahweh dice, yo he sanado esta agua, ya no habrá muerte en ella ni tierra estéril. El agua fue sanada y permanece sana hasta este día, cumpliendo la palabra hablada de Elisa. Elisa salió para ir a Beitel. Mientras estaba de camino, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo, sube calvo. Sube calvo. Él miró hacia atrás, los vio y puso una maldición sobre ellos en el nombre de Yahweh. Salieron 2 osas del monte y despedazaron a 42 de los muchachos. De allí subió al monte Carmel y luego regresó a Chomrón.